Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su programa Puntos de Vista, el espacio donde escuchamos, reflexionamos, cuestionamos temas que nos importan en esta realidad. Yo soy Montserrat de Alba y hoy vamos a conversar sobre un tema en el que nos tenemos que involucrar como ciudadanía, la política. Es un tema que es ruidoso. Alguna vez escuché a una amiga que decía, como ciudadanas y ciudadanos no nos metemos con la política, pero la política se mete con nosotros. Y pues bueno, para conversar sobre este tema nos acompaña Johnny Archer. Es doctor en Derecho, vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados. En 2016 fue candidato independiente para la presidencia municipal de Jalapa y en las elecciones pasadas fue ex aspirante ciudadano a contender por la candidatura por el Partido Acción Nacional, también para la presidencia municipal en Jalapa, Veracruz. En general es un profundo conocedor del sistema electoral político mexicano. Por eso, Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Montserrat, mil gracias por la invitación y de cariño, Montserrat. Monse, muchísimas gracias. Pues mira, como saben, yo he estado cuestionando, reflexionando sobre este proceso de la elección judicial, de la reforma judicial. Y cuando yo contaba mi experiencia, cuando conversaba en mis círculos sobre esta reforma judicial, yo daba argumentos jurídicos de por qué todo está mal y no faltaba quien me decía, Monse, esto ya no es jurídico, esto es político. Y yo decía, sí, es político, pero no es el Poder Judicial el que es político. Tenemos que llevar este tema a los poderes realmente políticos. Y desde ahí, pues, me parece que lo que podríamos reflexionar es si existe alguna oportunidad que desde la oposición podamos salvar a México de esta situación en la que estamos viviendo desde los poderes ejecutivos y legislativos que ahora vienen. Claro que sí. Fíjate, Montserrat, que tocas un tema muy importante en el sentido de poder diferenciar entre lo político y lo jurídico. Y realmente en México, desafortunadamente, lo jurídico se resuelve con un tema político. Entonces, desde ahí estamos viendo una transgresión al Estado de Derecho, en donde lo que debiera de ser mera y estrictamente jurídico, lo estamos resolviendo de una manera política, situación que rompe con cualquier otro esquema, en donde dices, bueno, es que la ley dice, la ley establece y debiera de aplicarse entonces el fundamento tal. Los principios del derecho. Los principios generales del derecho. Pero desafortunadamente en México, Monse, resulta que lo jurídico queda siempre en un segundo o tercer plano, y lo político entonces lo elevamos y el tema político prevalece sobre todo lo demás. Es decir, el Estado de Derecho, que no es otra cosa más que el cumplimiento restricto de la ley, lo dejamos en un segundo nivel porque primero hay que obedecer al esquema político, es decir, al sistema político mexicano que hoy en la actualidad es quien nos está gobernando. Y ahora, hablando de la actualidad, tenemos como un proyecto que parece dominar al país, los espacios del país. Hay un solo proyecto político. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser el papel de una oposición en México para combatir a este proyecto único de nación que tenemos ahorita? Ok, bueno, debemos de recordar en primera que el sistema político mexicano habla sobre la participación de los ciudadanos a través de los partidos políticos, en primer lugar, y en segundo lugar, a través de las candidaturas independientes. Son las únicas dos vías en las que un ciudadano común y corriente pueda participar en temas políticos. Sin embargo, el sistema de partidos políticos ha sido muy viciado y, por supuesto, ya se ha encarnado en una situación meramente familiar o personal. Es decir, los partidos políticos tienen un dueño, en donde la ciudadanía, por más que intente entrar o ingresar en las filas de un partido político, regularmente lo hacen como simpatizantes, pero no toman decisiones dentro de los partidos políticos. Entonces es importante señalar que la oposición no es más que ese conjunto de personas que integran en su momento los partidos políticos, que por cierto son muy pocos los que integran los partidos políticos, y que intentan ir en contra, o también podríamos decirlo, que intentan ir
en sentido diverso a lo que hoy el gobierno, el partido en el gobierno, está queriendo establecer. ¿Y cuál es el papel de la ciudadanía en la construcción de esta oposición? La ciudadanía pareciera estar siendo pasiva, cómplice, porque además hay un punto que hablamos, hay una forma de participar políticamente activa, como hablabas tú, desde los partidos políticos y la participación ciudadana, pero también es cómo participamos. Ya lo platicaba en un programa anterior, no nada más es voy y voto, hay que involucrarse en los temas de la política, hay que participar, cuestionar, construir desde la disidencia, ¿no? Así es. También considero que el tema de la conciencia democrática y de la participación ciudadana es un tema que al gobierno le ha interesado dejar a un lado. Es decir, hoy la ciudadanía, en vez de estarse preparando sobre temas que, como bien dice tu amiga, la política yo no me meto con ella, pero la política sí se mete conmigo, los ciudadanos debiéramos cada día de prepararnos más en estos temas. Es curioso ver que la participación ciudadana en muchos temas es casi nula. Uno invita, convoca, tratas de que participe la ciudadanía para la expresión o en su momento pronunciamiento de algunos temas, y quien menos participan son los ciudadanos. Sí. Lo hemos visto y tú también lo viviste ahorita con el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial, ellos creían que era un problema única y exclusivamente de quienes trabajaban en el Poder Judicial. Y no entendían que esa división de poderes, en donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial conforman un contrapeso. Para ellos decían es que ellos tienen privilegios y nunca se dieron cuenta que la situación real es que como ciudadanos estábamos teniendo una grave afectación a nuestros derechos y a nuestras garantías, y por eso mismo ellos no se expresaban. Claro, cuando yo ayudé a mi familia a elaborar sus demandas para promover amparos en contra de la reforma judicial, yo les decía, lo que pasa es que a ustedes lo que les están quitando es un Estado de Derecho, les están quitando la oportunidad de tener juezas independientes que les puedan defender ante el poder arbitrario. Con un poder judicial cooptado, el problema va a ser que el día de mañana que, no sé, al gobierno se le ocurra que por tu casa tiene que pasar unas vías del tren, a partir de ahora va a haber jueces que digan que pues es por el bienestar del pueblo y no va a haber quien te proteja. El hecho de que no tengas un poder autónomo y ya no nada más el poder judicial, ya no tenemos organismos autónomos que nos den transparencia, que nos den información, ya no tenemos un organismo que nos hable sobre la pobreza, tantas herramientas que la ciudadanía había construido para ejercer la democracia, porque para empezar a ejercer la democracia necesitamos tener información, ¿no? Claro, también es de llamar la atención, y lo quiero destacar, que el mismo artículo 49 constitucional habla de una división de poderes. En esa división de poderes, lo que está queriendo establecerse, y que así se estableció en la Constitución durante muchos años, es que ningún poder estaba por encima de otro, que al contrario, lo que tenían que hacer era ponerse de acuerdo para que las cosas caminaran bien, siempre en pro, ahora sí que pro homine o pro persona, a favor de los ciudadanos. Es decir, si nosotros teníamos derechos, entre los tres poderes se tenían que poner de acuerdo para seguir respetando nuestros derechos, no para violarlos, no para transgredirlos, no para lastimarnos. Y pareciera que en este nuevo sistema político que estamos viviendo, lo que menos interesa es el ciudadano. Claro. Desafortunadamente, la necesidad y el hambre le está ganando al pueblo mexicano. Y entonces, ante este imperativo de decir, a ver, ¿qué hago? O atiendo a las leyes, o simple y sencillamente hoy quiero comer y hoy alguien me apoya, pues voy a seguir apoyando el que me da para comer. Pero estamos desatendiendo el contexto de todo lo que está pasando con la ley, con el Estado de Derecho y con el sistema político mexicano, que eso es lo que nos duele a quienes hemos estado presentes en las marchas, en las expresiones, donde dices, oye, bueno, ¿por qué el ciudadano que pasa enfrente de nosotros, que a veces nos agradece y a veces nos la refresca, no está de este lado? Claro. ¿Por qué? Porque seguramente no lo están entendiendo. No hay una verdadera educación democrática en México. Era muy incipiente y creo que íbamos muy bien. Sí. Había institutos u órganos que eran autónomos, instituciones autónomas,
que se volvió esa autonomía gracias a la participación ciudadana. Sí. Es decir, entre más ciudadanos participen, esto se vuelve más democrático. Exacto, porque se nos ha llegado a decir, ¿cómo no va a ser esto democrático si la gente va a elegir a sus jueces? Pero pues justamente lo que decías, en un sistema de división de poderes, el hecho de que el Poder Judicial no sea electo mayoritariamente es lo necesario para la democracia, para que se mantenga esta división. No puede el poder que revisa a los otros dos poderes ser electo por la misma mayoría que eligió a los otros dos poderes. No sé si no hice un trabalenguas aquí, pero es precisamente esto. No es democrático porque atenta contra la división de poderes. Es cuestión también de la necesidad de entender cuáles son los perfiles para cada cosa y para cada caso. El hecho del Poder Judicial, y ahorita creo que estamos enfocándonos un poquito más en el Poder Judicial, pero en el hecho del Poder Judicial lo que se necesita son perfiles, gente con experiencia, con preparación, que esto se logró a través de la reforma en donde se establece que tenía que ser a través de convocatorias y de exámenes de oposición. Claro. Es decir, va a ocupar el lugar la persona que tenga la mejor preparación, quien tenga la mayor experiencia y que por supuesto que de alguna u otra forma nos asegure que va a ser respetuoso del Estado de Derecho, es decir, de las leyes. Eso es lo que nosotros necesitábamos en México. Yo soy, y lo he dicho abiertamente, uno de los que siempre se ha manifestado en contra de esto que hicieron. La reforma del Poder Judicial para mí es una aberración jurídica, pero aparte es una aberración social y aparte es una aberración política. Simple y sencillamente esto no procedía, pero bueno, en México hoy manda quien manda y no podemos hacer otra cosa a pesar de que haya expresiones, manifestaciones o pronunciamientos en contra, porque aquí pues lo escuchamos cuando dijeron que no me vengan con que la ley es la ley. Así Entonces es. desde ahí estamos partiendo de una situación que va a ser totalmente violatoria para todos y cada uno de los ciudadanos en México. Claro, otro elemento esencial de la división de poderes es la voluntad del Estado de autorregularse, es decir, que los poderes ejecutivo y legislativo tuvieran la voluntad de someterse al judicial y de aceptar cuando el árbitro decida a favor de uno o de otro. Pero desde que nos dijeron esto de la ley, no me salgan con que la ley es la ley, de pronto empezaron a disminuir al Poder Judicial como un órgano meramente burocrático. Pero volviendo al tema de la política, ¿será que para 2027 la ciudadanía pueda despertar para que podamos fortalecer a alguna oposición existente o naciente para poder ocupar los espacios políticos reales desde los cuales podamos realizar este cambio? Fíjate, Montserrat, que es importante y urgente que la sociedad empiece a organizarse, porque la elección del 2027 ya está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de que es necesario que exista una oposición porque hay ventajas en la unidad de la oposición. Es decir, si tenemos un partido mayoritario que hoy se encuentra en el gobierno y tenemos varios partidos en donde tal cual como se dice están partidos, pues no vamos a poder generar una oposición en donde los desafíos que vienen para el 2027 y seguramente para el 2030 se va a dar a través de este conjunto de organizaciones e institutos políticos que al final tendrán que amalgamarse para poder hacer frente a un monstruo que se llama gobierno, sí, en donde desafortunadamente también no cumplen con las condiciones jurídicas que la ley establece, a pesar de existir un Instituto Nacional Electoral, a pesar de existir una ley general de instituciones y procedimientos electorales, no se cumple. Entonces tenemos que fortalecerlo a través de los diferentes partidos políticos con la intención de dar frente. Es un gran desafío porque recordarás que dentro de muchas cosas lo que hay es una gran desconfianza. Sí. Hay una gran rivalidad entre los partidos políticos. Hay diferencias ideológicas. Entonces, eso hace muy difícil poder amalgamar a los partidos que hoy podríamos decirle a la sociedad que son oposición. Sí. Porque ideológicamente muchos de ellos no tenían nada que ver unos con otros. No lo tienen, es más. Sí. Pero para poder enfrentarnos al nuevo esquema que se tiene a través del partido en el gobierno, única y exclusivamente se va a poder dar si hay unidad dentro de los partidos políticos. ¿Y esta unidad tendría que ser necesariamente con coaliciones o podría haber algún tipo de
a lo mejor honestidad por parte de los partidos políticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Vimos las elecciones que tuvimos recientemente para ayuntamientos aquí en Veracruz, y en el caso de Jalapa me pareció que no había, por ejemplo, casas encuestadoras serias. Me parecía que a mí me llamaban por teléfono por la candidata del PAN y me decían vamos en segundo lugar. Por otra parte, simpatizantes del PRI me decían no, Silvio Lagos va en segundo lugar. Pero al mismo tiempo habían encuestas del candidato de MC diciendo que iba en segundo lugar, que me costaba trabajo creerlas, y al final realmente ese candidato quedó en segundo lugar. No sé si sea suficiente, si sea necesario las coaliciones, o bastará con de verdad una unión en la que existan unas encuestas serias y un compromiso por parte de diferentes partidos de respetar a quien de verdad pudiera ser ese voto útil para la ciudadanía. Yo alguna vez escuché de voz de Luis Donaldo Colosio, cuando le preguntaban si quería ser candidato a presidente por parte de MC, lo recuerdo mucho, lo dijo en la radio, que no era su momento, pero que si MC realmente quería ser una verdadera tercera vía, lo debía de demostrar, para que en el momento cumbre quien estuviera en tercer lugar se bajara. Algo así como una segunda vuelta electoral, pero fabricada desde atrás, desde los partidos políticos de oposición, porque obviamente el que está en el poder no le conviene una segunda vuelta. Pero ¿cómo podríamos lograr esa unidad por parte de los partidos políticos? Bueno, lo primero es que todos los partidos políticos tienen que ceder un poquito de sus facultades para poder generar tal vez un instituto político entre todos ellos como partido político. O sea, generar una verdadera oposición. Algo muy importante en México, y lo hemos vivido los últimos años, es que quienes han llegado a gobernar no tienen los perfiles suficientes, no tienen la preparación suficiente y no tienen la experiencia. Creo que la queja de la mayoría de las personas es ¿por qué tenemos ese tipo de gobernantes? Bueno, pues ese tipo de gobernantes lo tenemos porque los partidos políticos tampoco no han sabido seleccionar a sus candidatos. Son desafortunadamente, y muchas veces lo hice y lo critiqué, son personas que se están prestando al juego político, pero que no tienen ni la experiencia ni la preparación para conducir una ciudad, para conducir un estado y mucho menos para conducir un país. Por eso es importante que nosotros como mexicanos, como ciudadanos, exijamos a los partidos políticos los mejores perfiles. No se trata de ser el más gracioso, claro, porque no vamos a entrar en un circo. No se trata de ser el más popular porque no se va de cantante. No necesitamos gente que solamente sea improvisada, porque lo que está en juego es la vida política, la vida social, la vida económica de una ciudadanía, de un estado o de un país. Por eso es importante que también haya seriedad en todos y cada uno de los que aspiran a ser candidatos, que sepan que lo que tienen enfrente no es más que otra cosa que la ciudadanía que comparte con ellos en cada momento y que exige los mejores resultados, a la gente más preparada, a la gente con la mayor experiencia y por supuesto con los mejores perfiles. Y en el momento en que lleguen al gobierno, deben también de seleccionar ellos a los mejores perfiles para los mejores lugares. Nos ha tocado ver, por ejemplo, que en un registro civil hay un veterinario. A ver, con todo respeto, ¿qué hace un veterinario que tiene un perfil totalmente distinto al derecho como encargado de un registro civil? Claro. Entonces, tenemos que ir viendo eso. La sociedad se tiene que volver más exigente. Recuerden que los partidos políticos viven de las prerrogativas, y las prerrogativas no es más que el dinero público que nosotros como sociedad, como individuos, estamos abonando a través de los impuestos, y los partidos políticos viven gracias a nosotros. Por eso tenemos que ser más exigentes, tenemos que ser más críticos, tenemos que pedirle a nuestros propios hermanos, familiares, etcétera, que tratemos de exigir que la persona que nos va a gobernar realmente demuestre que tiene la experiencia. Que nos va a gobernar, que nos va a representar también en las tomas de decisiones, como son las creaciones de las leyes y todas estas cosas, ¿no? Ese es otro tema, fíjate, Montserrat. Es bien importante definir el tema del ejecutivo, ¿no? Hablemos ejecutivo en el ámbito federal el presidente, en el ámbito estatal al gobernador y en el ámbito municipal al alcalde. Ellos van a gobernar. Así es. ¿No? O sea, ellos son quienes administran los bienes. Pero en el ámbito de la creación de las leyes es el poder legislativo. Es decir, el Congreso de la Unión
a través de los diputados y senadores, o los congresos de los estados a través de los diputados, única y exclusivamente. En el caso del municipio es a través del cabildo, donde los regidores también crean ciertos reglamentos con la finalidad de crear una mejor convivencia. Lo que se juega ahorita en el 27 es la columna vertebral de lo que puede ser nuestra vida como país a partir de esa elección, porque vamos a seleccionar a los diputados y a los senadores que van a crear las leyes a partir de ese momento para el futuro. Así es. O sea, si queremos crear y tener un verdadero cambio, tenemos que saber elegir quiénes serán nuestros próximos diputados y nuestros próximos senadores. Así es. Pues Johnny, muchísimas gracias por tu experiencia, por compartirnos tu mirada. Yo me quedo con esto sin voces que se cuestionen, sin puntos de vista opuestos, no hay democracia que aguante. La reflexión comienza cuando empezamos a escuchar diferentes puntos de vista. Yo les doy muchas gracias y nos vemos aquí el próximo miércoles para el siguiente programa. Hasta luego.